Ok, muy buenos días. Siguiendo con las clases de espirometría, hoy vamos a evaluar o a aprender lo que sería un poco acerca del procedimiento, es decir, de los pasos de la maniobra y criterios que son de importancia para poder saber que los resultados que estamos obteniendo, los datos que estamos obteniendo, se pueden utilizar, ¿ok? Para evaluar la funcionalidad pulmonar. Estos criterios se llaman criterios de aceptabilidad y criterios de repetibilidad. Entonces, en relación al procedimiento, el procedimiento es bastante sencillo. Quizás una de las cosas más difíciles de hacer es, dentro de su sencillez, hacérselo entender al paciente. Muchos pacientes que realmente no logran comprender del todo bien el proceso, y es por esa razón que es bueno evaluar los pasos para ver si podemos encontrar la manera de hacérselo ver mucho más precisamente al paciente y así evitar dilaciones en la obtención de los resultados. Entonces, en relación al procedimiento, tenemos que lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos, ¿ya? Y utilizar guantes estériles idealmente. Luego sería preparar al paciente. Es importante recordar de la primera clase lo que sería de las primeras clases, perdón, lo que sería la preparación del paciente, ¿ok? Es importante que él sepa que no haya tenido que consumir las sustancias que ya dijimos, como los broncodilatadores, por ejemplo, las sustancias tóxicas, el haberse abstenido de estar fumando, igual con lo que serían los broncodilatadores, ¿ok? Entonces, en relación a preparar al paciente, una vez que tengamos al paciente en la consulta, es importante confirmar los datos del paciente. Tenemos que preguntar acerca de la edad, acerca del sexo, su nombre, su identificación, etc. Además de eso, es importante introducir en el sistema lo que serían los datos de la altura y el peso, puesto que los valores estimados para cada altura y peso son diferentes. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Todo paciente tiene que ingresar a su prueba con altura y peso, e idealmente esta altura y peso se tiene que tomar sin los zapatos. Y tenemos que preguntar, pues como ya lo mencioné, en relación a las parte de las contraindicaciones o parte de los pasos que se tienen que hacer previos a la prueba, ¿ok? En relación a las contraindicaciones, pues ya sabemos que si el paciente presenta básicamente algún tipo de condición que eleve la presión en cualquiera de las cavidades del cuerpo, pues la prueba puede verse simplemente como o sea, no deberíamos hacer la prueba en ese momento debido a que el paciente presente esta condición, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones y cuál es la demostración? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el clip de la nariz y lo que sería la boquilla, ¿ok? El clip de la nariz se utiliza para que el paciente no inhale por medio de la nariz, lógicamente. Y la boquilla, que es esta de acá, ¿ok? Es lo que el paciente va a utilizar para poder inspirar y poder expirar. Esto de acá es un espirómetro. Entonces, lo importante de esta parte de acá es que al paciente se le diga que la boquilla tiene que estar herméticamente cerrada y no pueden haber obstrucciones, ¿ok? Entonces, lo que son los labios del paciente tienen que cubrir la boquilla en su totalidad, a modo de que no hayan errores en este paso, ¿ok? Es importante también tener la postura de la cabeza ligeramente elevada. Lo primero que tenemos que decirle al paciente entonces es que inspire rápidamente hasta llenar por completo los pulmones de aire, ¿ok? Inspirar rápidamente hasta llenar por completo los pulmones de aire. Y esto es uno de los pasos en donde a veces tienen dificultad. Vacilan al momento de que nosotros le decimos que inicien la inspiración. Entonces, si vemos que el paciente está vacilando, hay que decir, el ejemplo que se puede utilizar es que imagínese que se está ahogando y necesita salir a la superficie. Uno no sale a la superficie y toma aire de manera calmada. Uno sale a la superficie y toma aire de forma rápida, veloz, para poder así llenar de nuevo los pulmones de oxígeno. Y eso es lo mismo que él tendría que hacer, o que tendrían que hacer en relación a la prueba. Es importante entonces en este punto también considerar que una vez que se haya llenado los pulmones de aire, el paciente no puede tener este aire por más de 2 segundos en sus pulmones. Es decir,
Tiene que inspirar todo lo que puede y asimismo como inspira, en menos de 2 segundos tiene que botar todo ese aire. Entonces el próximo paso es expirar con el máximo esfuerzo hasta quedar sin aire. Entonces en este paso, en el paso de la expiración, es importante que el paciente no tosa, ¿ok? Y no tenga ningún tipo de artefactos que puedan alterar los resultados de la prueba. Sobre todo la tos es lo más importante, ¿ok? Paciente que tose en este paso, lamentablemente no se puede utilizar como una prueba que sea válida, ¿ok? Entonces la expiración tiene que ser constante hasta que el paciente se quede sin aire, ¿ya? Por último, es importante saber que la prueba se tiene que repetir como mínimo 3 veces de manera aceptable, que sean pruebas de calidad. Los mismos sistemas indican un grado de clasificación en la prueba, y estas pruebas tienen que como mínimo pasar el grado de C para poderse aceptar como útiles, ¿ok? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que como mínimo tenemos que realizar tres maniobras que sean aceptables, y no se debería de realizar más de 8 maniobras en el paciente por la cuestión del agotamiento y la fatiga, ¿ok? Esto que vemos aquí abajo son las gráficas que básicamente se manejan en el sistema. Una es la superior es la gráfica de volumen-tiempo, y la inferior es la gráfica de flujo-volumen, que es la que normalmente se ve. Esto de acá, lo único que quiero que se entienda de acá es que la porción superior, esto de acá, es referente a la expiración, ¿ok? Y la porción inferior es la referente a la inspiración. Cuando estemos viendo la porción del sistema, se van a dar cuenta de cómo más o menos se dibuja el gráfico. Pero eso es lo que tienen que conocer hasta ahora, que existen 2 gráficas, una la de volumen-tiempo y otra la de flujo-volumen, y que en relación a la de flujo-volumen, la porción superior es la expiración y la porción inferior es la inspiración, ¿ok? Por último, tendríamos los que son los criterios de aceptabilidad y repetibilidad. En relación a la aceptabilidad y a la repetibilidad, se pueden decir varias cosas desde el punto de vista técnico, teórico, ¿okay? Pero de manera general es importante que se sepa que la aceptabilidad evalúa 3 etapas, ¿okay? Evalúa el inicio de la prueba, el transcurso de la prueba y la finalización de la prueba. En relación al inicio, como ya comentamos, en el inicio no deben de haber vacilaciones. El paciente debe ser capaz de poder establecer un flujo máximo de volumen lo más rápido posible, llegar a su pico expiratorio o su flujo expiratorio pico lo más rápido posible, ¿ok? Entonces, en relación al inicio, eso, no deben de haber vacilaciones, tiene que ser rápido el llenado de los pulmones, ¿ok? Entonces, en relación al transcurso, como ya mencionamos con el tema de la tos, tiene que ser continuo, ¿okay? En relación al transcurso, en este tiene que ser constante, y tampoco deben de haber, digamos, establecimientos de pausas o nuevas inspiraciones. Y por último, la finalización. Esta no tiene que ser brusca, ¿okay? El paciente tiene que expirar hasta que ya no sienta aire, y en algunos sistemas, como por ejemplo el que nosotros tenemos en nuestra institución de salud, se puede escuchar una pequeña alarma cuando ya se ha llegado, digamos, al tiempo esperado que debe durar la prueba, que en este caso son 6 segundos para que sea aceptable, ¿okay? Entonces el inicio tiene que ser sin vacilaciones, el transcurso tiene que ser constante y sin tos, y la finalización no ha de ser brusca, sino que ha de durar 6 segundos. Por eso es que en la gráfica de volumen-tiempo vemos que aquí, ¿okay?, el volumen llega hasta 6 segundos, que es lo que normalmente se considera como aceptable, ¿ya? Y por otro lado es la repetibilidad. En relación a la repetibilidad, bueno, ya mencionamos que en relación a cuántas maniobras podemos realizar, son 3 maniobras como mínimo y 8 maniobras máximo, ¿ok? Y la repetibilidad básicamente lo que evalúa son la comparación entre pruebas y pruebas, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
Los parámetros que vamos a tomar en cuenta son la capacidad vital forzada, o FVC, y el volumen inspiratorio flujo en el primer segundo, ¿okay? Que es el FEP1. Entonces, decimos que es repetible la prueba, y esto se aplica para todas las personas que sean mayores a 6 años, cuando la mejor prueba, ¿okay? De FVC o de FEP1, ya, la mejor prueba en FVC es menor o igual a 0.150 litros con la segunda mejor prueba, ¿ok? Entonces comparamos las dos pruebas y si su resta da menos que esto o igual que esto, entonces decimos que es repetible, igual con el FEP1, ¿ok? Entonces eso sería todo por el tema, por el día de hoy. Luego estaríamos evaluando lo que sería la interpretación como tal de la espirometría y desde el punto de vista técnico ver algunas cositas en el sistema para que ya nos quede claro cómo hacerla con exactitud.